Bienvenidos todos a la inauguración de Liga 38, Rigor, presentada por el Estudio de Arquitectura Venezolano Atelier Caracas, que hoy nos acompañan aquí. Muy bienvenidos Julio Kovalenko, Rodrigo Armas, muchas gracias por acompañarnos. Antes de comenzar la plática, me gustaría agradecer brevemente a todos los que han hecho posible esta exposición. A Tectil, por donarnos todo el material acústico que recubre el espacio, que además es un material 100% reciclado, fabricado de PET. Muchísimas gracias. A Lutron, por apoyarnos una vez más con el proyecto de iluminación. Al equipo de Mar Construcción, por también apoyarnos con toda la reforma y la intervención del espacio. A Panel Rey, y también agradecer a Laguna y a Barmini y a todo su equipo, que siempre nos apoyan en todas nuestras iniciativas. También agradecer a todos los estudiantes, servicio social, que trabajan en Liga desde hace mucho tiempo y que sin ellos no habría sido posible toda esta intervención. Muchísimas gracias, chicos. Y esta exposición además fue posible gracias a la generosísima aportación de la Fundación Mejor Ciudad, el cual uno de sus fundadores es un gran amigo y aliado de Liga desde hace muchísimos años, que es Yuri Saborín. No sé dónde estás. Muchísimas gracias, Yuri. Quiero aprovechar también para darle la bienvenida a Antonio Zorrilla, que nos está acompañando esta noche para moderar la plática con Julio y Rodrigo. Antonio es maestro en Historia del Arte y Gestor Cultural y desde 2022 es director de Hago Project. Y de parte de todo nuestro equipo, espero que disfruten la charla y la exposición, y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, pues está bien el audio, ¿verdad? Para todos. Bueno, creo sumarse un poco como al agradecimiento por la invitación y también esta oportunidad de conversar, de charlar, creo que de una manera un poco informal, pero interesante. Yo creo que tratar de ser lo más fluidos posible. Pues yo creo que los chicos me comentaban que habrían preparado una presentación de una serie de imágenes que hacen referencia pues a su trabajo, pero también a referencias a elementos que un poco dan forma a su práctica y han dado, pues sí, como contexto a la obra que han desarrollado durante estos tiempos. Les comentaba que también valía la pena tal vez detenerse un poco en la instalación en específico al inicio para entender un poco como cuál es el recorrido que los lleva a este momento en especial, y qué hay detrás, cuál es el concepto fundamental o eje que los lleva a esta instalación en específico. ¿A quién de ustedes les gustaría comenzar? No. Gracias, Antonio. Gracias, Frida. Yo sé que ya agradeciste... Frida. Yo sé que ya hiciste los agradecimientos, pero Rodrigo y yo queremos personalmente agradecer a cada uno de los individuos muy queridos, los pasantes, los integrantes del equipo productora. Gracias por prestarnos sus espacios para acampar. Pero estamos muy agradecidos. Sin ustedes no hubiésemos podido realizar el proyecto y estamos muy felices con el resultado. Y bueno, gracias a productora, gracias a Liga. La verdad que es surreal estar aquí. Poder venir a México a hablar de nuestro trabajo es algo que nos emociona. No lo hemos hecho mucho, así que disculpen si hay, no sé, si no le seguimos el hilo a las ideas, pero siempre se aprende. Bueno, yo creo que para entender esta edición de Liga 38, que hemos denominado como Rigor, yo creo que es perfecto empezar a hablar de lo que nosotros hacemos, porque eso es la puesta en escena de cómo Rodrigo y yo pensamos, cuál es nuestra aproximación hacia el hacer creativo, no hacia la arquitectura per se, porque siempre nos gusta decir que la arquitectura, está presente en nuestras vidas por defecto. Estudiamos arquitectura y todo problema que se presenta en el estudio lo afrontamos como arquitectos, pero nos hemos visto hasta haciendo música en determinadas ocasiones. Ergo, lo que escuchan en la instalación es producto de nosotros con un muy buen amigo músico en Venezuela, Gianfranco. Y
Y bueno, yo creo que tal como la exposición muestra, nosotros somos digamos, un pasticho de cosas, ¿no? Somos como una suerte de nube de almacenamiento de información, ¿no? Yo creo que todos lo somos, ¿no? Todos tienen todas las personas que habitan en el planeta tienen sus gustos y sus cosas, ¿no? Pero yo creo que el cómo se procesan los referentes es como lo clave en nuestro trabajo, ¿no? Hay gente que dice que su trabajo no es referencial a nada. Nosotros más bien elogiamos nuestros maestros nacionales, internacionales, menores que nosotros, mayores. Y yo creo que es clave entender eso para poder como adentrarte en el verdadero como core, como concepto de nuestro trabajo. Por ahí hay una foto muy buena que la pusimos de Rembrandt, que es un cuadro que nos gusta mucho porque es una clase de anatomía, ¿no? Es un profesor disectando un cuerpo y enseñándole a sus estudiantes como, bueno, me imagino que el paso a paso de lo que ahí está ocurriendo, ¿no? Y yo creo que nuestro proceso de diseño es muy así. Nosotros consumimos mucha información, nos encanta el cine, nos encanta la música, nos encanta el jazz, nos encanta la arquitectura, todas sus etapas. La posmoderna nos fascina. Como a todos, ¿no? Pero yo creo que cuando entramos en el estudio es como ese momento en el que nosotros empezamos, tal como la lección de anatomía de Rembrandt, a disectar con nuestro equipo todas estas referencias. Y estas referencias son arquitectónicas, como pueden ser, bueno, el cine para nosotros es arquitectura, pero pueden ser no arquitectónicas, como un carro que está por ahí. Pero en el fondo, para nosotros todo tiene un ADN arquitectónico, ¿no? Todo tiene un color, todo tiene una materialidad, una manera en la que las partes se engranan al todo, y a nosotros nos interesa mucho esto, ¿no? Y en el fondo, desde que Frida nos contacta, nos agarró de sorpresa, esta intervención en Liga fue como el momento perfecto para poner a prueba, porque nosotros estamos a punto de cumplir 10 años desde que creamos el estudio, lo empezamos muy temprano, y yo creo que es un momento perfecto para preguntarnos qué hemos hecho, qué estamos haciendo y qué queremos hacer. Y yo creo que nuestra manera de hacer ese autoanálisis es por medio del ensamblaje de cosas, ¿no? De todas estas referencias. Y en el fondo yo creo que el espacio fue, o sea, como este encargo de Liga fue el momento perfecto para hacerlo, ¿no? Para materializarlo, no solo en las instalaciones, que es lo que podemos hacer siempre en el estudio, sino en un espacio, ¿no? ¿Cómo es? O sea, porque obviamente estas cosas, estos objetos generan estímulos creativos en nosotros, pero eso no significa que los generen en tu persona o en cualquiera de los que están aquí. Entonces fue por medio de la instalación arquitectónica que nosotros empezamos a hacer ese maridaje, ¿no? Con sonido, con iluminación, con textura, y se generó como este espacio, esta cápsula meditativa para que cada individuo se encuentre con estos objetos y le den una segunda lectura y vean lo que es como un momento para que vean a través de nuestro filtro, ¿no? De cómo nosotros vemos estas cosas. O sea, un lavamopa es un objeto de diseño que para nosotros es tan valioso como la tetera Leslie de Michael Graves, y yo creo que eso hay que exhibirse, hay que musealizarse y hay que hacer algo con eso, ¿no? Y no sé. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, algo que también platicábamos un poco ayer al ver como el montaje de la exposición, de la instalación y algunos de los elementos a los que recurren constantemente ustedes, es que había como una visita constante a elementos de la cultura popular, obviamente del diseño también, referencias a la arquitectura, y bueno, algo que es constante en su trabajo es el uso, bueno, también la referencia a grandes nombres de la arquitectura como Hans Hollein, que es un elemento repetitivo, ¿no? Y que ustedes han hecho explícito en su labor.
Y por otra parte también el tema del ejercicio de la apropiación o de la colocación de ciertos elementos que pueden ser objetos de diseño icónicos o de la cultura popular icónicos, paradigmáticos, que todo mundo reconoce, pero al mismo tiempo también elementos pues del ambiente más doméstico, de lo cotidiano, que al ser colocados, digamos, en un sistema o en un espacio como este, adquieren una nueva significación, ¿no? Entonces ayer platicábamos un poco de cómo estos objetos, al recolocarlos y redisponerlos de una manera diferente, pues hay un ejercicio casi como de un ready-made del objeto hallado, pero recontextualizado. Y por otra parte, las referencias pues a ejercicios y a prácticas de otros arquitectos o de otros teóricos de la arquitectura que han hecho pues este mismo guiño hacia romper el canon de la arquitectura de manera, pues como lo teníamos entendido durante pues, prácticamente hasta mediados del siglo XX, ¿no? Entonces sería lindo, creo que pudieran platicar un poco cómo hacen esas referencias a nombres como Hohlane, pero también a acciones como el apropiarse de elementos y recontextualizarlos y darles un nuevo contexto, una nueva lectura, y ahí dejarlos también abiertos para que la gente conecte con ellos de maneras distintas, ¿no? A ver, bueno, un poco tomando la idea que estabas mencionando ahorita, que nosotros utilizamos esta manera de recoger objetos mundanos del día a día, ¿no? Y de repente tú los ves unos al lado del otro o separados y ni siquiera no te dicen nada, ¿no? Pero una vez que puestos o forzados a convivir entre sí, empiezan a generar un lenguaje nuevo, por lo menos para nosotros. Entonces es interesante cómo esa conjunción de elementos, sean arquitectónicos, sean teóricos, sean, por supuesto, musicales o de cine, pueden hacer esa conjunción en nuestra cabeza y a través de eso generar nuevas ideas, ya sea para hacer arquitectura o para hacer objetos de diseño, ¿no? Un poco también, tomando en lo que decías de los grandes nombres de la arquitectura, nosotros utilizamos muchas referencias, como por ejemplo Enric Miralles, que hizo el estudio del croissant, ¿no? Y también, por ejemplo, Fruto Vivas, que es un arquitecto venezolano, ya falleció el año pasado. Él utilizaba, por ejemplo, un estudio de cómo las burbujas cómo se conectaban entre sí las burbujas, y así él desarrollaba estructuras para sus edificios. Entonces es interesante ver de qué manera elementos mundanos pueden generar nuevas ideas en los arquitectos. Entonces, un poco rigor, el tema, nuestra exposición se llama rigor, viene más por el rigor que uno le ejerce a la idea, más que el proyecto o el objeto final. Es decir, a nosotros nos parece que es sumamente importante, o por lo menos tratamos de ser rigurosos al momento de crear una idea. O sea, tratamos de que la idea no salga de la nada, porque por supuesto no sale de la nada, uno tiene también ese poco de referentes en la cabeza, pero que ese proceso sea tan riguroso como el producto final. Entonces, creo que eso es tan importante como el producto final, porque si uno no tuviese esa cantidad de referentes en la cabeza, no puedes llegar a ese producto, ¿no? No sé si quieres agregar algo más. Sí. Continuar la idea. No, sí, se puede continuar. Yo creo que te voy a poner el micrófono como por aquí. Sí, dale. Sí. Mira, a ver, a nosotros algo que nos encanta es que nuestro trabajo parezca simple y parezca casi que infantil, porque yo creo que hasta formalmente ya los edificios de mayor escala que estamos desarrollando en Caracas comparten la misma estética que estás viendo allá, no solo el espacio sino el ensamblaje, ¿no? Y las mismas ideas se ven, ¿no? Capaz con un detalle mayor. Obviamente el edificio no se puede caer, ¿no? Pero no sé, o sea, siempre nos ha interesado generar un diálogo más horizontal entre la arquitectura y la gente. O sea, porque hay un gran profesor nuestro, Joel Sanz, falleció, maestro, siempre decía que la arquitectura no es para los arquitectos, la arquitectura es para la gente. Y a veces uno se concentra tanto como en esta suerte de pirámide gremial
todopoderosa, donde uno filosofa, ¿no? Sobre, bueno, cualquier tema específico de la arquitectura, ámbito. Y a nosotros siempre, desde el día uno, nos ha gustado hablar de la arquitectura, o por lo menos de nuestra arquitectura, desde el rigor, pero de manera coloquial. No sé si me explico. Y eso es un poco como que completa la idea de Rodrigo. O sea, porque obviamente el resultado puede ser un ensamblaje con un lavamopa, pero el rigor que hay detrás de la investigación y la elección de cada objeto, la manera en que está puesto, hay principios compositivos que nosotros aprendimos en la Facultad de Arquitectura, ¿no? De la Central en Venezuela. Y eso no hace que el resultado final sea más o menos que un edificio. Yo creo que lo importante es el rigor que hay detrás, ¿cierto? O por lo menos para nosotros. Nuestra verdad no tiene por qué ser absoluta. Y con respecto a Hans Hollein, yo creo que él últimamente ha despertado mucha energía creativa en nosotros, porque uno se gradúa de arquitecto y, bueno, hay personas que les sucede esto, ¿no? No es una verdad absoluta tampoco, pero uno cree que va a diseñar una ópera o una gran estructura y capaz a veces te ves en la posición de Hans Hollein, donde le tocó diseñar una tienda de velas. Pero wow, qué proyecto, ¿no? O sea, el nivel de rigor que hay detrás de cada esquina de ese proyecto me parece que le lleva, bueno, o sea, uno dice en Venezuela una morena, pero le lleva como bastante a buenos edificios que conozco, ¿no? Y es una tienda. Entonces, ¿vas a decir que eso es diseño de interior? No, eso es arquitectura. O por lo menos para nosotros lo es. Y esta noción de que todo es arquitectura, que yo creo que es su manifiesto, obviamente es un discurso bastante totalitario y más de uno vendrá a decirme que no todo es arquitectura. Bueno, obviamente, pero a nosotros nos gusta parafrasear capaz eso y decir que cualquier cosa puede tener un ADN que uno puede extraer y luego llevarlo a una idea que puede luego materializarse en arquitectura, tal cual como el croissant o las burbujas de fruto vivas. O sea, eso depende de cada quien, ¿no? La curiosidad del ojo, ¿no? Y cómo uno ve al mundo. Sí. Bueno, y creo que también algo que comentaban y que han hecho mucho énfasis es en este tema de la democratización de la arquitectura, y creo que también conecta mucho con Hollein en el sentido de como del carácter procesual de la arquitectura y de los objetos en sí, ¿no? Del diseño de los objetos, de pensar los objetos y cómo estos objetos inciden generando espacio, una experiencia, una vivencia del espacio, una interacción, y cómo las formas en realidad son producto más bien de un ejercicio de una necesidad, de una acción, y después devienen en formas, no al contrario como normalmente lo pensamos, ¿no? Y creo que tanto aquí en la instalación como en muchos de sus proyectos es muy claro, uno, la atención al detalle, pero como también el color, las texturas, la atención a los materiales, a cada uno de esos pequeños elementos generan una vivencia, una experiencia para quien visita o vive un edificio o un espacio, ¿no? Entonces creo que eso lo vuelve muy democrático, porque independientemente de si tienes los conceptos o la teoría detrás de la significación de cada uno de esos elementos, cualquier persona con cualquier bagaje puede explorarlo y vivirlo de cierta manera, ¿no? Sí. Pues yo creo que también sería interesante como hablar precisamente de esa atención al detalle que está presente en todos sus proyectos, y cómo también hay una característica muy clara o una intencionalidad sobre la materialidad y sobre el color, ¿no? ¿Cómo ustedes conciben eso en su obra y cómo creen que esos elementos son importantes para transmitir o para comunicar al espectador? Lo mismo que con las texturas, lo mismo que con la iluminación y con el sonido, ¿no? En el caso de la instalación, y no sé si es algo que es recurrente también en otros proyectos. Bueno, también para entender un poco de dónde sale Atelier Caracas, por supuesto somos un estudio formado y establecido en la ciudad de Caracas. Ya tenemos, como bien dijo Julio, casi 10 años ejerciendo arquitectura. Y no queremos hablar de política nunca, pero por supuesto estuvimos en un contexto
complicado, y para hacer arquitectura también fue complicado. Y ha sido complicado. En los últimos años se ha tornado un poco más fácil, ¿no? Pero un poco nuestra inquietud o nuestra por qué hacer un estudio de arquitectura, por supuesto uno se gradúa queriendo ya hacer su estudio de arquitectura, y nosotros empezamos así, ¿no? O sea, nos atrevimos, yo me gradué, recién graduado, Julio seguía estudiando, y dijimos, vamos a empezar un estudio de arquitectura, porque podíamos hacerlo y vamos, no sé, vamos a empezar a jugar a eso, ¿no? Pero desde muy temprano estábamos como molestos con la idea que en Venezuela se hiciera arquitectura que no despertara algo en la gente, por lo menos no despertaba algo en nosotros. Nosotros pensamos que la arquitectura en Venezuela era como bastante complaciente, ¿no? Que era como una arquitectura mucho de catálogo, que era muy bonita, correcta, efectivamente, ¿no? Pero a nosotros nos gusta decir que nuestros proyectos, o nos gusta hacerle pensar a la gente que nuestros proyectos los incomoden de cierta manera, ¿no? Que le hagan cuestionarse sobre, esto se podía, ¿no? Porque es eso, en Venezuela claro que se hizo una arquitectura durante la época de los 50, ¿no? Se desarrollaron proyectos espectaculares, de los cuales son referentes nuestros diariamente, pero en nuestros proyectos nosotros eso es lo que tratamos de hacer. Tratamos de generar espacios en donde la gente entre y diga, ok, esto es posible y esto llama la atención, se cuestione si eso está bien o mal. Y por ejemplo, bueno, no sé si ya han visto, por ejemplo, hay un kinder, fue uno de nuestros primeros proyectos, y es donde más nos dimos el valor de atrevernos a proponer algo distinto, ¿no? Y ahí sí propusimos colores y texturas distintas, y fue como una investigación demasiado interesante, y el resultado final salió bien, pero el proceso fue riguroso, fue de escogencia de materiales, de detalles, de cómo sujetar la claraboya en la pared, y eso hizo que el proyecto para nosotros sea muy rico. Por supuesto, de ahí para adelante ya los proyectos fueron creciendo, y ese es el proyecto que yo les comento. Y bueno, este es uno de nuestros últimos proyectos, pero ese proyecto en particular lo hicimos en el 2017, y es una escuela, bueno, es un preescolar para niños con necesidades especiales, y era eso, bueno, para hablar particularmente de ese proyecto, se nos acercaron y dijeron, mira, a los niños no les gusta ir a las terapias porque los salones son totalmente cuadrados y con luces blancas y horribles, ¿no? Y yo tuve una experiencia así de niño, yo fui a una terapia y me metieron. Pero sin embargo, exacto, nos dieron un terreno sin ventanas y era imposible casi, de cierta manera, hacer un espacio agradable ahí. Y yo recordaba mis idas a terapia de niño y era horroroso. Entonces, de cierta manera, quisimos cambiar esa noción, ¿no? Y bueno, hoy en día el proyecto es espectacular, y a los niños les encanta ir a terapia porque tienen un espacio que tiene luz natural, que tiene texturas, que tiene curvas, que es juguetón, ¿no? Y eso se traduce, tú puedes ver que por ejemplo ese proyecto es muy similar, o sea, tiene guiños que se repiten en nuestro proyecto, y eso nos parece interesante, como repetir esos guiños, ¿no? Como le decimos nosotros, en nuestros proyectos. No sé, o sea, en el fondo yo creo que nosotros tuvimos una lectura capaz en el momento en el que estábamos estudiando arquitectura, que había como una cierta monotonía a la cual no estábamos dispuestos a sumarnos, y bueno, obviamente fue complicado empezar a tener encargos, porque siempre proponíamos cosas como usar materiales, bueno, como la instalación, el material de piso está en el techo. Wow. Eso pasa bastante en nuestros proyectos, y al principio obviamente costó como que esas ideas se filtraran, ¿no? Como en la clientela. Por ahí hay una foto, como una escalinata que tiene, eso es la recepción de una entidad bancaria en Venezuela, y cuando nos cayó ese encargo, recientemente nos había caído un encargo muy grande, y era como literalmente nos llamaron para hacer una recepción, y para nosotros era como, no, vamos a ir a ver el espacio por ser bueno, porque el cliente era amigo. Y cuando
se abrió el ascensor y vimos esa perspectiva totalmente kubrickiana, ¿sabes? Como simetría pura. Decidimos tomar el encargo, pero por el simple llano hecho de llevarlo al extremo, ¿no? Porque obviamente no nos sentimos muy identificados con, o sea, no estamos vestidos en chaqueta y corbata, pero nos parecía interesante empezar a generar como esa incoherencia, como a que una fuerza tan incoherente como la economía, ¿no? Se enfrentara con esta arquitectura como tan, ¿sabes? Árboles voladores y antes eran de verdad, pero era muy complicado hacerlo irrigarse. Era un desastre, en verdad. Pero queríamos que hubieran árboles voladores, entonces pusimos unos árboles falsos, homenaje a Holland de nuevo, pero la manera que está electrificado son mangueras de aire que son Continental, o sea, que es una cosa que compramos en una ferretería, pero entonces empieza como volvemos a eso, o sea, tienes una persona en flu y corbata al lado de una manguera Continental de llenar aire y es increíble, ¿sabes? Por eso es que nos encanta hablar de eso, ¿no? Como esas nuevas coherencias y hacer que cosas asonantes empiecen a generar una melodía que la gente no sabía que existía. Por eso el color, por eso llevar los materiales al extremo, las texturas, porque nos parece que a veces uno, y uno también, ¿no? Como creativo, o sea, estás de cena con amigos y uno siempre quiere tener la razón, pero a veces no es que no la tiene, sino que todo el mundo tiene su razón, ¿no? Y a mí me parece que es interesante como arquitecto hacer que el cliente entre como en ese plano, ¿no? Como, esto se puede, yo no sabía. O sea, entonces, bueno, vamos a hacer techos de mármol algún día. O sea, no. Muy interesante, y también creo que algo que es evidente en muchos de sus proyectos es este concepto de generar un ambiente total, ¿no? Desde los pequeños elementos, desde los elementos de mobiliario, las aplicaciones de las luminarias, y he leído un poco sobre cómo pues su lenguaje e incluso ya el tema de las esculturas o de algunas de las piezas de mobiliario que han diseñado exprofeso para ciertos proyectos, pero también de manera independiente, empiezan a trasladarse más al ámbito del diseño coleccionable, ¿no? Y cómo ha sido para ustedes empezar a pensar una práctica a partir de objetos que van más allá de su contexto original y empiezan a vivir ya de manera independiente y obviamente adquieren nuevos sentidos, y cómo interpretan su práctica más allá de la arquitectura hacia el diseño, pero también ustedes tienen una práctica de diseño gráfico muy clara, entonces yo creo que sería interesante cómo platicar y cómo se ven en perspectiva sobre eso. Bueno, ese quehacer o ese querer hacer todo también nace un poco de nuestro amor por Gio Ponti, que existe, tiene el Cerrito en Caracas, una obra espectacular de Gio Ponti. Yo creo que me atrevería a decir que una de sus obras más importantes, o su obra más importante. Y conociendo esa obra, bueno, Gio diseñó todo, desde la casa hasta los cubiertos, hasta las sillas, todo. Y también nos cuestionábamos que por qué el arquitecto, o por qué hoy en día uno se limitaba a hacer commercial, residential, no sé. Hay prácticas que se centran en eso y eso está bien, eso no tiene nada de malo. Pero siempre tuvimos un interés por querer diseñar objetos, ¿no? Y por eso un poco la tetera de Michael Graves. Pero detrás de la tetera de Michael Graves hay ese estudio arquitectónico detallado de ese proceso que llevó a esa tetera, que el resultado final era la tetera. Por ejemplo, por ahí está el corte de la tetera, y ese corte es espectacular. Ese corte puede ser un edificio, ¿no? Entonces, claro, nosotros empezamos a diseñar mobiliario en una época complicada para todo el mundo, que fue la pandemia, ¿no? Por supuesto. No teníamos proyectos de arquitectura y dijimos que esa era la época o el momento perfecto para empezar a diseñar objetos, que siempre tuvimos eso volando en nuestro imaginario, ¿no? Y nos incursionamos en diseñar nuestro primer mueble, que fue una credenza negro, que está por ahí. Y
nada, diseñamos ese mueble y total es que un día nos llaman de Architectural Digest y que, mira, quiero publicar su pieza. Y era la pandemia y nosotros no sabíamos de dónde salió eso. Pero también el interés por el detalle, o sea, hacer mobiliario es un proceso sumamente detallado y nos dimos cuenta que era mucho más difícil que hacer arquitectura, podría decir a veces, ¿no? Y nuestro interés por el detalle llega a tal que nosotros siempre queremos diseñar todo. Nuestro primer proyecto fue un apartamento, una remodelación que hicimos en Caracas y fue muy interesante diseñar eso porque ahí utilizamos elementos o objetos o materiales sumamente austeros, pero diseñamos toda la iluminación y diseñar la iluminación también nos despertó, o sea, las lámparas nos despertó ese interés por seguir diseñando objetos y mobiliario y bueno, hoy en día queremos todavía seguir practicando eso, ¿no? Sí, yo creo que también eso se va hacia atrás. O sea, cuando yo conocí a Rodrigo, él estaba más metido en el mundo del diseño industrial que yo, pero a mí siempre me llamó la atención el cine de ciencia ficción, ¿no? Y todas las, bueno, 1000 películas, no me voy a poner ahorita, o hasta literatura, hasta Asimov, ¿no? Pero digamos como todo este inventario de maquinaria siempre ha estado en mi vocabulario y cuando empecé a poner ideas sobre la mesa con Rodrigo nos dimos cuenta que había una afinidad al detalle. Esto ya lo he dicho en la charla, pero como las partes se unen al todo, es algo que nos interesa mucho. Y hay proyectos en los que se puede, hay proyectos en los que no. Como dice Kulha, la arquitectura es lenta. No, o sea, no todo el mundo tiene como los medios para que uno le diseñe un tenedor, pero siempre estamos empujando a que eso suceda. Y es interesante cuando te das cuenta que eso no necesariamente tiene que suceder cuando hay una billetera detrás del proyecto cómoda, ¿no? Yo a veces pienso que eso sucede si uno quiere que suceda, pero yo creo que más que una atención al diseño industrial, porque no sé si me encanta ese término, me gusta el término diseño. Considero que Atelier Caracas es un estudio de diseño formado por 2 arquitectos. Dentro de nuestro equipo hay arquitectos, hay diseñadores industriales, hay on and off un músico, un fotógrafo, y nos describiría más como personas creativas afrontando problemáticas de diseño que se plantean sobre la mesa, ¿no? Y yo creo que lo que conecta cualquier proyecto que se produzca en el estudio, valga la redundancia, es el rigor, el interés y la curiosidad que hay por el detalle de las partes con el todo y el todo con las partes. Y sí, yo creo que es eso. No, muy bien. Y bueno, y creo que esa conjunción de diferentes saberes y de diferentes prácticas en su estudio es lo que da resultado a este lenguaje tan único y que es una amalgama un poco de elementos, ¿no? Y tan distintivo. Creo que, como vamos de tiempo, entonces tal vez valdría la pena, no sé si está pensado, que puedan visitar la instalación y los chicos van a seguir aquí, hay algunas cosas para comer y compartir y otras preguntas ya más específicas se podrán acercar a ellos para cuestionarlos. Pero bueno, muchas felicidades y enhorabuena.